amables televidentes, y tal como lo habíamos anunciado, saludamos la presencia en nuestros estudios del economista Fidel Márquez, con quien haremos un análisis del momento económico actual y de las proyecciones financieras de nuestro país. Qué gusto, Fidel, que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. En diciembre del 2019, cuando tuvimos la oportunidad de conversar y hacer un balance de cómo cerraría el año, ni remotamente pensábamos que se venía una pandemia. ¿Cómo ha visto desde entonces a la fecha lo que ha sido el impacto económico en nuestra economía, valga la redundancia, y cómo ha visto también el proceso de reactivación del país tras el fin del confinamiento? Sí, mira, Luisa, es cierto, y además, ante todo, es un placer siempre estar acá en los estudios de RTS, lo bien que me reciben. En primer lugar, lo que tenemos que decir que en diciembre, a pesar de que en noviembre ya había comenzado el brote del virus en China, todavía el mundo no estaba alarmado con la situación. Se planteaba que el Ecuador necesitaba reperfilar la deuda, que fueron los temas fundamentalmente que hablamos, qué medidas se deberían tomar, llegar al acuerdo con el Fondo Monetario, buscar acciones para tener acuerdos de libre comercio, acuerdos comerciales fundamentalmente con Estados Unidos y la zona del Asia, que fue lo que hablamos en ese entonces. Pero evidentemente el escenario nos cambió con la pandemia, tan es así que los pronósticos que se tenían para el crecimiento de la economía ecuatoriana y lograr por esta vía que se generaran empleo, reactivación productiva, etcétera, en el país. Y habíamos planteado también que esto iba a ser un año preelectoral, como está ocurriendo, muy atípico por lo de la situación de la pandemia. Llegó la pandemia y en el primer semestre tuvimos un decrecimiento de la economía, cerrando el segundo trimestre por debajo, un decrecimiento mayor al 12%. ¿Cómo estamos en el marco de la recuperación desde entonces a la fecha? A ver, desde entonces acá hemos visto cómo los pronósticos de crecimiento, porque seguimos con pronósticos negativos, ha bajado un poco, ya está rondando el 9% o 10% que vamos a decrecer este año. Eso es lo que estipulan los organismos internacionales. ¿Esto se da tal vez por el tema del acuerdo, de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este segundo tramo y su implementación? Sí, mira, recuerda que nosotros veníamos del año anterior con un acuerdo con el Fondo Monetario que... Una primera fase. Una primera fase que se dio solamente una parte del desembolso, se paró en el mes de marzo, por la pandemia se dijo no va más acá, el Ecuador renuncia a ese acuerdo y vamos a un nuevo acuerdo que es el que viene, el que se acaba de obtener prácticamente. ¿Y ese es el que genera tal vez mejoramiento de las cifras y de las estadísticas? Hay que decirlo así, ¿por qué? Porque teníamos un déficit presupuestario, un déficit fiscal de más de 8.000 millones de dólares. Ya se hablaba de necesidad de financiamiento de 12.000, 13.000 millones de dólares. Nos llega ahora 6.500 millones de dólares por parte del Fondo Monetario, que este año nos van a llegar 4.000 millones de dólares, nos faltan en el mes de diciembre otro desembolso, que le va a permitir al gobierno cerrar la brecha fiscal. No obstante, Fidel, esto nos obliga a cumplir con una serie de condicionamientos. Entre ellos, dicho sea de paso, se señala que hasta el 2022 deberá haberse incrementado el IVA entre el 12 al 15% por un lado, y otra serie de medidas y aprobación de leyes sustanciales. ¿Es viable poder salir de la crisis? Sí, a ver, Luisa, hay que hacer una pequeña aclaración en esto acá. ¿Qué nos dice el Fondo Monetario? Que tenemos que tener un déficit fiscal por 2.9%. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegar a eso? Es donde están las propuestas. Hay propuestas que dicen reducción del tamaño del Estado y también hay otra parte que nos dice subir el IVA en 2 puntos o en 3 puntos. ¿Es conveniente eso? ¿Qué impacto tendría? Si se sube el IVA, y es un criterio muy personal en este sentido, sé que muchos economistas y sobre todo los que se miran desde el lado de la economía, desde la parte fiscal y no la economía en su conjunto. A mí me gusta ver la economía nacional del Ecuador. Si nosotros tenemos una crisis que se caracteriza por contracción de demanda, es decir, ni usted puede consumir, ni yo puedo consumir, la gran mayoría de las personas, teniendo en consideración que llegamos a tener más de 1 millón de desempleados,
en un momento dado, que fue lo más fuerte que hemos tenido, nos dice a nosotros a las claras, si la crisis está dada por la contracción de demanda, que las empresas no producen, por tanto no están en actividad, las familias no pueden consumir, el Estado tiene un déficit fiscal, también hay contracción pues, en este sentido, el gasto público. Entonces, si usted aumenta para que el Estado pueda consumir y le aumenta el IVA a los productos a toda la población, ¿qué significa? Que el horizonte presupuestario de la familia disminuye. Okay. La familia va a consumir menos, va a tener más necesidades. Es contraproducente entonces sería, esa salida. A mi modo de ver, esa salida es contraproducente. ¿Cuál sería la alternativa? He escuchado a algunos analistas y el propio ministro de Economía y Finanzas actual, Mauricio Pozo, hablar de una eliminación del impuesto a la salida de divisas. Sí, eso es una de las medidas que habría que hacer, tendría que plantearse, y esto es importantísimo. En primer lugar, para que el país tenga más credibilidad, y esto lo dice el fondo también, tienen que estar la ley anticorrupción, que eso es una medida más que necesaria para que sean sancionados los corruptos y además tratar de recuperar los recursos que se llevan. Ahora, Fidel, también se habla de una ley de lavado de activos, pero ¿hasta dónde? Entra por el lado de la corrupción. Ok, ¿hasta dónde la creación de nuevas leyes son las que van verdaderamente a poner punto final a la corrupción? Le pregunto esto porque escuchaba a un candidato presidencial recientemente decir que no era un tema de creación de leyes, sino de voluntad política y de decisión y liderazgo. Y tiene toda la razón. Y además de eso, si usted, cuando lo único que tiene en consideración y está pensando que las actividades económicas del país tienen que girar en función de la actividad del gobierno, la actividad pública, y no de la actividad productiva en general y generando empleos de productividad creciente, usted crea caldos de cultivo para la corrupción. Ahora, dos puntualizaciones a propósito de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un poco poniéndome como abogada del diablo. Hay sectores muy respetables del sector de los trabajadores, aglutinados en algunos sindicatos de trabajadores, que dicen que este acuerdo con el FMI es nefasto, que va a traer precarización laboral, que va a traer desempleo, que va a traer más pobreza. ¿Cuál es su visión al respecto de estas observaciones? Sí, mire, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que poner las leyes laborales acorde con los tiempos actuales. Nosotros no podemos seguir pensando que nuestras leyes laborales tienen que estar en concordancia con el siglo XX, el siglo XIX. Es decir, que no podemos seguir teniendo un código laboral de 1940, 1950. Hay que remozarlo. Eso hay que remozarlo. Tenemos que ver las nuevas formas de inserción en la actividad productiva de los trabajadores, las nuevas formas de organización. Porque no podemos seguir pensando que la actividad productiva va a ser la relación patrono-empleado que se tenía antes. Hay muchas formas de hacer actividad productiva ahora que parten desde la tecnología y de cómo insertarnos en el nuevo mundo. Y en ese sentido, aquella reforma tributaria de la que tanto se habla, tal vez debería eliminar aranceles a los sectores productivos para hacerlos más competitivos. La reforma tributaria tiene que venir por el lado de que se logre mayores niveles de productividad en el país. Si el tributo es un freno al desarrollo y a la productividad del país, ese tributo está de más en el país y hay que eliminarlo. Fidel, ¿qué pasaría si el próximo presidente de los ecuatorianos decide desconocer todo lo acordado con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles serían las repercusiones para el Ecuador? No, hay una cosa bien sencilla, ya no vienen los próximos desembolsos y entonces el déficit fiscal aumentará y tendríamos nosotros, por tanto, una situación previa al acuerdo con el fondo. Es decir, este gobierno resolvió el problema. Hasta el 2021 no tenemos problema en cuanto a las necesidades de financiamiento público. Para finales del último trimestre del 2021 y el 2022 es cuando empiezan el gobierno a tener que hacer las reformas tributarias que son, no porque lo dice el fondo, es una necesidad de que tengamos una verdadera reforma tributaria. Ahora, Fidel, para cerrar la entrevista, ¿qué tiempo nos tomará, más allá de este acuerdo monetario con el FMI, con este organismo multilateral, qué tiempo nos tomará recuperarnos este impacto que ha dejado la pandemia y la crisis? De 3 a 5 años. ¿Solamente en Ecuador o esto es a nivel mundial? No, a nivel mundial. Esto es algo que nos ha afectado a todos por igual. Aquellos que tomen las medidas y sean más proactivos y sean más resilientes con la situación que existe actualmente y que piensen en función no de, digamos, un sector determinado, el fisco, digamos, salvar los gobiernos, no, tenemos que salvar las economías nacionales. Y el mundo de hoy
se caracteriza, ¿por qué? Por el desarrollo local. Entonces tenemos que apuntar al desarrollo local para de ahí al nacional e insertarnos en el mundo. Gracias por su presencia y por sus importantes criterios vertidos aquí esta mañana. Gracias a ti, Luisa, un placer. Amables televidentes, ha sido la intervención del economista Fidel Márquez haciendo un análisis de la situación económica de coyuntura y cuáles son las proyecciones y aquellas decisiones que deberán tomarse desde el gobierno para reactivar la economía. Lo que ha dicho podría tomar entre 3 a 5 años, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad. Que tengan un día estupendo.